Artículo 43. La distancia mágica de enfoque. Hiperfocal para iPhone y Android. Usaremos la distancia hiperfocal y la profundidad de campo para obtener fotos perfectamente enfocadas. Para ello, utilizaremos el bloqueo del enfoque. El problema que queremos resolver es el siguiente. Queremos tomar una foto como esta, con un elemento en primer plano y un fondo. Pero queremos que tanto el primer plano como el fondo queden enfocados. Si enfocamos el primer plano, sucede lo que vemos en esta foto. El primer plano queda enfocado y el fondo desenfocado. Para verlo mejor, vamos a ampliar el primer plano. Vemos cómo se pueden leer incluso las letras más pequeñas. Si ahora ampliamos el fondo, vemos cómo aparece borroso, tanto el contorno de las palmeras como el edificio del fondo. Si por el contrario enfocamos el fondo, como sucede en esta segunda foto, el fondo aparece perfectamente enfocado, como se ve en esta ampliación, pero si nos acercamos al primer plano, vemos cómo está desenfocado y las letras pequeñas no se pueden leer bien. Y aquí tenemos la tercera foto, enfocada al plano hiperfocal. Con ello hemos conseguido que tanto el primer plano como el fondo se vean razonablemente bien enfocados. Si nos acercamos, vemos cómo las palmeras y el edificio se ven bastante bien. Y si nos acercamos al primer plano, comprobamos cómo también se pueden leer las letras pequeñas. Con lo cual podemos decir que hemos resuelto el problema que nos habíamos planteado. Teniendo en cuenta que estamos utilizando la cámara de un teléfono móvil, creemos que el resultado es espectacular. Por eso hemos utilizado la palabra mágico en el título de este artículo. Aunque en realidad no hay nada de magia. Todo esto está basado en conceptos técnicos bien conocidos en fotografía: la distancia hiperfocal y la profundidad de campo, que vamos a explicar brevemente. Luego veremos de forma práctica cómo realizar este tipo de fotos. Cuando realizamos una fotografía, enfocamos sobre una parte de la escena, el plano de enfoque. Pero la zona que queda bien enfocada se extiende por delante y por detrás de ese plano. Esa zona que aparece nítida en la foto es lo que llamamos profundidad de campo. En este gráfico, las tres hojas centrales estarían bien enfocadas, mientras lo que hay por delante y por detrás estaría desenfocado. En realidad, la profundidad de campo es progresiva. El plano de enfoque está perfectamente enfocado y se va desenfocando progresivamente hacia detrás y hacia adelante. Desde el punto de vista práctico, lo que más nos interesa es que la profundidad de campo no es fija y se puede ampliar o reducir según nuestros intereses. Para ello debemos actuar sobre los tres factores que la determinan: la abertura del diafragma, la distancia focal del objetivo y la distancia de enfoque. Esto es así cuando estamos utilizando cámaras que permiten variar estos factores, como las cámaras reflex. Sin embargo, en un teléfono móvil solo podemos actuar directamente sobre la distancia de enfoque. Se llama distancia hiperfocal a una distancia de enfoque particular, que tiene la característica que están enfocados el infinito y el objeto más cercano posible. Es decir, es la distancia de enfoque a la que logramos un mayor espacio enfocado. O dicho de otra forma, la distancia hiperfocal es la distancia a la que obtenemos la máxima profundidad de campo.
En este gráfico, la zona enfocada llegaría desde aquí hasta el infinito. Observa un detalle importante. La zona enfocada comienza antes del plano de enfoque. Y es en este detalle en el que nos vamos a basar para obtener nuestra fotografía. De forma experimental, que luego explicaremos, hemos calculado que esta distancia son 90 centímetros y esta 50 centímetros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es enfocar a 90 centímetros, bloquear el enfoque y situarnos a 50 centímetros del objeto en primer plano y realizar la fotografía. De esta forma conseguiremos que el objeto a 50 centímetros quede enfocado y también el fondo que está en el infinito. A continuación vamos a ver dos vídeos sobre cómo hemos realizado las fotos de este artículo. En este primer vídeo nos vamos a hacer una idea de las distancias. Podemos ver la escena con el edificio al fondo y la revista en primer plano. A una distancia aproximada de 50 centímetros realizamos las dos primeras fotos, enfocando el fondo y enfocando el primer plano. A continuación nos desplazamos a la distancia hiperfocal, unos 90 centímetros. En este punto enfocamos a la revista y bloqueamos el enfoque. Nos situamos de nuevo a 50 centímetros y sin tocar el enfoque realizamos la foto. Es decir, esta tercera foto está realizada con el enfoque bloqueado a 90 centímetros y situados a 50 centímetros del objeto en primer plano. En este segundo vídeo vamos a cambiar el punto de vista de la grabación para ver la pantalla del iPhone. Ahora estamos situados a 50 centímetros del primer plano y vamos a realizar las dos primeras fotos, enfocando el primer plano y enfocando al fondo. Observa que las fotos se han realizado con trípode y utilizando el autodisparador a 3 segundos. De esta forma evitamos la trepidación, el pequeño movimiento que se produce al tocar el botón disparador. Estas dos primeras fotos son a efectos demostrativos del artículo. La foto importante viene a continuación. Ahora nos situamos a 90 centímetros, la distancia hiperfocal, y enfocamos el objeto en primer plano, en este caso la revista. Pero debemos bloquear el enfoque. Para ello mantenemos el dedo pulsado unos segundos hasta que aparezca el rótulo bloqueo de AE/AF, es decir, bloqueo de exposición y enfoque. Ahora nos desplazamos a los 50 centímetros y encuadramos la escena con el objeto en primer plano y el fondo. Es muy importante no tocar la pantalla para que no desaparezca el bloqueo del enfoque. Directamente pulsamos el botón disparador y ya tenemos hecha nuestra foto enfocando al plano hiperfocal. De esta forma tendremos todos los elementos bien enfocados. Así pues, si lo que te interesa es obtener fotografías como esta, con una gran profundidad de campo, ya conoces la técnica del enfoque hiperfocal. Resumiendo, si enfocamos al primer plano, obtenemos esto. Si enfocamos al infinito, obtenemos esto. Y si enfocamos a la distancia hiperfocal, obtenemos esto. En la fotografía hiperfocal, el primer plano no está tan bien enfocado como en la primera foto. Y el fondo tampoco está tan bien enfocado como en la segunda foto. Sin embargo, se obtiene un término medio muy interesante. De forma que al ver la foto a tamaño completo, da la impresión que todo está bien enfocado. Por último, vamos a ver cómo calcular la distancia hiperfocal. Existen tablas, como esta que vemos aquí, para calcular la distancia hiperfocal en función del tamaño del sensor. Por ejemplo, este es el tamaño que utilizan la mayoría de las cámaras reflex de aficionado. Para este sensor, si utilizamos un objetivo con una distancia focal de 24 milímetros y un diafragma de 22, tendremos una distancia hiperfocal de 1 metro. También existen aplicaciones para móviles que calculan la distancia hiperfocal, como por ejemplo esta. Sin embargo, a veces no es fácil saber el tamaño del sensor de nuestro móvil, ni la distancia focal, ni el diafragma. Si no encuentras la distancia hiperfocal para tu móvil,
Puedes calcularla de forma aproximada de la siguiente forma. Se trata de montar un escenario similar al que vemos aquí. Hay que colocar objetos cada 10 centímetros, entre 40 y 140 centímetros aproximadamente. En este esquema hemos colocado botellas, ya que con la etiqueta se puede comprobar fácilmente el enfoque. Es preferible que sea en el exterior para poder enfocar el infinito. En otro caso debe ser una habitación grande con una pared al fondo. Para empezar, hacemos una foto enfocando a la botella que está a 140 centímetros. Ahora debemos mirar la foto y comprobar cuál de las botellas anteriores está razonablemente bien enfocada. Supongamos que sea la que está a 80 centímetros. El infinito también debe estar bien enfocado. Por lo tanto, enfocando a 140 centímetros, tenemos una profundidad de campo desde 80 centímetros al infinito. Ahora repetimos el proceso enfocando a 130 centímetros. Supongamos que obtenemos una profundidad de campo desde 60 al infinito. Vamos repitiendo este proceso hasta que el infinito deje de estar enfocado. Supongamos que esto sucede a los 80 centímetros. Eso quiere decir que la profundidad de campo será, por ejemplo, desde 40 hasta una zona aproximadamente por aquí. Esto quiere decir que la vez anterior, cuando enfocamos a 90 centímetros, el infinito sí que estaba bien enfocado. Por lo tanto, la profundidad de campo a 90 centímetros será desde el infinito hasta, por ejemplo, 50. Y esta es la distancia hiperfocal que buscábamos, puesto que es la distancia a la que está enfocado el infinito y el objeto más cercano posible. Este vídeo lo hemos realizado con el iPhone 6S, pero se puede utilizar cualquier otro teléfono. El único requisito es que se pueda bloquear el enfoque. Por ejemplo, el Galaxy S6. Incluso si el teléfono no dispone de esta función, hay aplicaciones que sí que disponen de ella. Esperamos que lo que hemos explicado os sirva para realizar mejores fotos. Y con esto damos por finalizado este vídeo, en el que hemos visto cómo utilizar la distancia hiperfocal para lograr la máxima profundidad de campo. Encontrarás más cursos y artículos de AulaClick en la página web aulaclick.es. Si te ha gustado este vídeo, no olvides pulsar en el botón Me gusta. Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de AulaClick.